Bien, continuando con nuestros agentes extintores, vamos a ir al tema de las espumas. Las espumas básicamente es una mezcla de tres elementos. Una cantidad de agua, que es lo que necesitamos, en general de un volumen para hacer espuma necesitamos el 94% de agua. Luego hay un líquido que se llama emulsor. Para que tengamos una idea somera de qué se trata, es como un detergente. Eso lleva, las espumas llevan en lo normal un 6%. Nosotros tenemos esa agua más el emulsor. Y si le agregamos aire, se forma la espuma. Tan simple como eso. A ver, imaginemos lo siguiente. Imaginemos un vaso al cual le pongo una cierta cantidad de agua, luego le pongo un chorro de detergente, meto una bombilla y soplo. Lo que se va a generar es una espuma. Eso es con detergente, no sirve para apagar incendios, pero el concepto de la generación de espumas es ese. La espuma está hecha con un tipo de emulsor que tiene la propiedad de no romperse frente al fuego. Y entonces lo que hace es flotar sobre la superficie de, por ejemplo, un líquido prendido y hace un doble efecto. Por un lado, impide, al hacer una capa de espuma, tengo el líquido prendido fuego, la espuma va por arriba y hace dos efectos. El primer efecto es evitar que el líquido que está prendido siga evaporando y alimentando el fuego. Y en segunda instancia hace una capa entre la zona de fuego y el aire, e impide que el aire llegue a la zona de combustión. En tercer lugar, como la base de la espuma es agua, produce un efecto de enfriamiento. Las espumas en general funcionan de esta manera. Las espumas más antiguas eran lo que se llamaban espumas químicas, la mezcla de un producto, bicarbonato de sodio, con sulfato de aluminio disuelto en agua, más un estabilizador de la espuma, que era la raíz de una planta molida, raíz de regaliz. El regaliz es una planta que se usa para la parte medicinal, para dolor de estómago y cosas por el estilo. Esa mezcla generaba una reacción química, se formaba la espuma y salía del matafuego. Ese tipo de espuma química prácticamente ya no se usa más. Es un sistema antiguo, pero bueno, existía. La más conocida que tenemos hoy es lo que se llama espuma mecánica de baja expansión. Es una instalación donde hay una cañería que lleva agua, un dosificador que chupa la espuma y la dosifica en esa corriente de agua que está pasando, y cuando llega a una cámara generadora de espuma, forma la espuma agregándole el aire. Eso se llaman espumas mecánicas. Dentro de las espumas mecánicas están las espumas hazmat, que se usan para contener derrames de productos peligrosos, no necesariamente para apagar incendios, pero por ejemplo, supongamos que tengo un derrame, se me vuelca un camión con amoníaco y hay una gran nube de amoníaco a nivel del piso. Esa espuma hazmat se tira sobre esa nube de amoníaco y lo que hace es aplastarla y contenerla para que no siga desparramándose. Luego aparecen las espumas sintéticas como la AFFF. El término AFFF es Aqueous Film Forming Foam, es decir, película acuosa formadora de espuma. Es un tipo de espuma que se desliza sobre el combustible que está prendido fuego y forma una película muy finita, debe tener 2-3 milímetros aproximadamente, es como si fuera la espuma de la cerveza cuando baja, que queda esa espumita arriba, bueno, tiene ese aspecto. La ventaja que tiene la espuma AFFF es que si alguien involuntariamente la pisa y levanta el pie, al levantar el pie la espuma se vuelve a cerrar, con lo cual sella la superficie de fuego. Hay una espuma que es de media expansión, cuyo nivel de expansión, o sea, las veces que se forma, es una espuma muy liviana que se utiliza para apagar fuegos intermedios. Hay una espuma de alta expansión. La espuma de alta expansión alguna vez la vieron, es la espuma que se ve en los boliches que tiran espuma desde arriba y ustedes caminan entre la espuma y es una espuma más bien seca. Tiene ese aspecto.
Hay una espuma que es la fluoroproteica, que sirve para apagar incendios en tanques de combustible, inyectando desde abajo. Es una espuma que tiene componentes fluorados y la base son proteínas, y lo que hace es tener muy buena resistencia para pasar por el medio del combustible sin pegarse. Hay espumas para solventes polares, por ejemplo, los alcoholes, las cetonas, no se pueden apagar con espumas comunes, porque son productos muy ávidos de agua. Es decir, cuando yo le tiro espuma común a un alcohol, el alcohol lo que hace es chupar el agua que tiene la espuma y la destruye. O sea, a medida que la voy tirando, se va destruyendo, no me sirve. Hay una espuma también de este tipo que es la AFFATC. Es una espuma para solventes polares. El término ATC es Alcoholic Time Compound, o componente de tipo alcohólico, que lo que hace es usarse exclusivamente para apagar ese tipo de fuego. Cuando uno la tira sobre un fuego de alcohol, o de acetona, o de cosas de ese tipo, lo que hace es formar una película polimérica. Es como si nosotros tuviéramos una capita sólida arriba del combustible que impide que se siga evaporando y se siga prendiendo fuego. Es más, terminado el fuego, esa película es casi sólida, es como una suerte de gelatina bien espesa, que yo puedo meter la mano y sacarla como si fuera una bolsita de nylon desparramada arriba del combustible. Ese es el aspecto que tiene. Luego hay una espuma multipropósito que sirve para todo, y que tiene todos los componentes, y que es muy cara, y que se usa solamente cuando se justifica el tipo de fuego o el problema que yo tengo. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la espuma? Primero, con muy poca agua tienen un alto rendimiento. Hay espumas que, como la de alta expansión, que con 1 litro de emulsión, o sea, con 950 centímetros cúbicos de agua y 6%, los 50 centímetros cúbicos de líquido espumígeno, llego a generar 1000 litros de espuma. Entonces, necesitan poca agua y tienen alto rendimiento. Las espumas forman una capa arriba del combustible una vez apagado, y evitan el reencendido, que sería que el combustible sigue caliente y se podría volver a prender. Tienen que tener resistencia al drenaje, es decir, la espuma, una vez que está desparramada arriba de la superficie que estaba prendida a fuego, no se tiene que destruir, sino que tiene que mantenerse durante un tiempo, a pesar de que el combustible esté caliente. Las espumas tienen buena fluidez, es decir, yo tiro en un tanque de combustible, tiro espuma por una punta, la espuma va flotando, se va desparramando y me cubre todo la superficie de ese tanque o de ese recipiente. Son biodegradables, o sea que están formuladas para que no afecten al medio ambiente. Trabajan en temperaturas del orden de entre menos 7 grados aproximadamente hasta 50 grados centígrados. Dentro de todo ese rango yo las puedo utilizar. Estamos hablando de temperatura ambiente. Las espumas AFFF son selladoras. ¿Qué significa? Que no solamente yo las podría usar para apagar un incendio, sino que, producido un derrame de combustible, yo podría tirarle espuma AFFF sobre ese derrame para evitar que se encienda. La espuma tiene un escurrimiento fácil en lo que pueden ser huecos, es decir, lugares donde yo puedo tener un fuego abajo una cañería, entre 2 paredes de hormigón, qué sé yo, en cualquier lugar, la espuma se escurre y apaga ahí también para que no me queden fuegos prendidos. Y por último, absorbe gases por oclusión, que significa que la espuma, al formar un manto sobre lo que se está prendido fuego o lo que ya se apagó, retiene los vapores y los gases que se están produciendo y los mantiene en sus burbujas. Esas son las ventajas que tiene la espuma. En cuanto a limitaciones, también tiene su problema, como todo. Primero, tiene poca penetración en fuego de arraigo. Por ejemplo, en un fuego donde yo tengo elementos que están prendidos desde hace mucho rato, y ya se hicieron brasa, o están bajo varias capas, como hablábamos antes, en los fuegos de fardos de algodón, fardos de trapo, cosas por el estilo, la espuma, como es densa, pega en la superficie, pero no penetra hacia adentro. Aquí yo ya no puedo utilizar los
humectantes o los surfactantes para poder darle licuación, porque si no se me destruye la espuma. En general son lentas, referidas o comparadas con lo que podría ser el polvo químico o algún otro agente extintor. Las espumas, como son muy livianitas y son muy suaves y son muy livianas, están limitadas por el viento. Si yo tengo viento muy fuerte, lo que va a hacer es barrer la espuma. Con los alcoholes no funcionan, salvo las espumas especiales, porque colapsan. O sea, a medida que yo le tiro espuma común a un alcohol prendido fuego, se me destruye y no logro apagarlo. Las espumas son conductoras. Dijimos que la espuma, el 94% de la estructura de la espuma es agua, por lo tanto son conductoras eléctricas, no es lo mejor para apagar un fuego eléctrico. No son compatibles con agua. Esto parece una dicotomía, pero ¿qué pasa? Si yo tengo una capa de espuma y le tiro un chorro de agua, la destruyo y se me puede volver a prender el fuego. Por lo tanto, o espuma o agua. Las espumas no son buenas a bajas temperaturas, a muy bajas temperaturas, es decir, si yo tengo una zona donde hay 10 grados bajo cero, la espuma no se forma bien, no tiene consistencia, no tiene estructura y no va a funcionar. Quizás lo apague igual, pero necesito mucha más cantidad. Hay espumas, las espumas antiguas especialmente, que estaban hechas con materiales orgánicos, sufren descomposición, por lo tanto, se van pudriendo, por decirlo en forma fácil, porque la base de la espuma, de las espumas antiguas, son proteínas hidrolizadas. ¿Qué significa esto? Las espumas se hacen o se hacían con residuos, básicamente harina de pescado, hueso molido, pezuñas, plumas, todos elementos orgánicos que no tienen cáscara de semilla, cosas por el estilo. Se molían, se hacía una suerte de sopa, y eso hace que, como son productos orgánicos, se descompongan fácilmente. Se le pone eso se llaman proteínas hidrolizadas, se le agrega algún conservante, algún preservador, pero en general, después de un determinado tiempo, se van arruinando y no sirven más. El otro problema que tienen es que son muy fétidas, tienen un olor espantoso, las proteicas, las otras no, las otras tienen olor a detergente, pero las espumas proteicas tienen un olor muy fuerte, olor a podrido directamente, y cuando uno las usa o hace algún ejercicio, te queda impregnada la ropa, el cuerpo, bueno, son bastante incómodas para trabajar. Afortunadamente, estas espumas ya casi no se usan, puede quedar alguna instalación que la tenga, pero no, cada vez se usan menos porque precisamente tienen limitaciones. Una de esas limitaciones es que tienen una cierta vida útil. Se calculaba entre 5 y 10 años según la conservación. Hoy las espumas sintéticas son mucho más duraderas y tienen mucho menos problemas. Dentro de las espumas se clasifican según la cantidad de grado de expansión que tienen. Las espumas de baja expansión, que es agua más emulsor más aire, tienen 94% de agua, 6% de emulsor y aire, y se expanden unas 6 veces. ¿Qué quiero decir? Que con 1 litro de agua más emulsión, más aire, yo formo unos 6 litros de espuma. Se expanden 6 veces. Estos se llaman espumas de baja expansión. Y espumas de media expansión, que también llevan una proporción de 94% de agua, 6% de emulsor más aire, pero el emulsor tiene otro formato y la instalación tiene otro formato. La lanza con que se genera la espuma hace una espuma mucho más expandida, mucho más liviana, mucho más gorda de alguna manera, y tienen niveles de expansión que van del 1 en 75, o sea, 75 litros de espuma por cada litro de emulsión de agua más emulsor, hasta espumas que hacen 250 litros. Estas espumas en general se llaman espumas de media expansión. Luego hay espumas de alta expansión, espumas tremendamente livianas, muy suavecitas, muy etéreas, son, como les decía recién, las espumas parecidas a las que hay en los boliches, es el mismo tipo de espumas, y aquí con un 94% de agua y 6% de emulsor, más aire, formo
unos 1000 litros de espuma. Es decir, que las espumas de alta expansión tienen una relación de expansión de 1 en 1000. Esto me permite generar un gran volumen de espuma y rellenar de piso a techo un ambiente cerrado. Son espumas muy livianas, de muy poco peso, que solamente sirven para usar en lugares cerrados, porque si yo las uso al aire libre, cualquier viento me las hace volar. Esas son las llamadas espumas de alta expansión. Entonces recordemos, espuma de baja 1 en 6, espuma de medio de 75 a 250 veces, y las espumas de alta expansión se expanden 1000 veces, de 1 a 1000. Voy a cortar la grabación y después seguimos con los otros agentes físicos.